El canto del neumático. Señor Williams, buenas noches. Le escribo para contarle algo que me sucedió hace un par de años. Aún me cuesta dormir si la casa está demasiado silenciosa. Mi nombre es Javier y durante mucho tiempo fui conductor de entregas de larga distancia, cruzando de punta a punta los Estados Unidos. Es un trabajo solitario, pero paga las cuentas, o al menos pagaba las deudas que me carcomían el alma. Mi conflicto no era con el banco, sino conmigo mismo. Mi padre había fallecido 6 meses antes, y yo no estuve ahí. Se fue apagando lentamente por un cáncer de páncreas, y en sus últimos días me hizo prometerle una sola cosa: que cuidaría de mi ma, de mi hermano menor, Daniel. Javi, me dijo con un hilo de voz, aferrado a mi mano con una fuerza que no correspondía a su cuerpo marchito: Dani es frágil, no lo dejes solo. Y yo se lo prometí. Pero Daniel y yo éramos como el aceite y el agua. Él era un artista, un soñador que vivía en las nubes, y yo era un hombre práctico, con los pies anclados al asfalto. Tras la muerte de papá, cada conversación era una pelea. Él me acusaba de ser un robot sin sentimientos, y yo lo acusaba de ser vago inmaduro que no entendía el valor del dinero. La última vez que hablamos, la discusión fue terrible. Le grité que estaba harto de ser su niñera, que papá ya no estaba para consentirlo y que debía madurar. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas, empacó una maleta y se fue. No supe a dónde. Durante 3 meses, cada llamada se iba al buzón de voz. La culpa era un pasajero constante en mi cabina, un peso muerto que se sentaba a mi lado, recordándome la promesa rota con cada milla que recorría. El viaje en cuestión era una ruta que conocía bien, de El Paso, Texas, a Boise, Idaho. Una tirada larga y monótona por la Interestatal 10 y luego hacia el norte por la US 93. Una de esas carreteras que los locales llaman la más solitaria de América. Era finales de octubre y el desierto de Nevada se enfriaba rápido al caer la noche. El cielo era una cúpula de tinta salpicada de estrellas heladas, y la única luz, aparte de mis faros, era la de la luna llena, que bañaba el paisaje árido con una luz fantasmal. El aire olía a polvo frío y a diésel. El motor de mi furgoneta era un ronroneo constante que, en lugar de calmarme, parecía amplificar el silencio opresivo del exterior. Mi mente, como siempre, estaba en Daniel. ¿Estaría bien? ¿Tendría dónde dormir? Cada sombra en la carretera me recordaba su figura delgada alejándose de la casa. Me frotaba los ojos, cansado no solo por las horas de manejo, sino por el agotamiento emocional de cargar con mi fracaso. Comencé a construir el suspense. La radio empezó a fallar, emitiendo ráfagas de estática que parecían formar palabras, susurros ininteligibles que se colaban entre las canciones country. Lo achaqué a la lejanía, a la falta de señal. Luego, en el borde del haz de luz de mis faros, creí ver algo o a alguien. Una figura alta y delgada, parada al costado del camino. Cuando me acerqué, no había nada. «¿Estás cansado, Javier?», me dije en voz alta, tratando de ahuyentar la paranoia. Pero la sensación de ser observado se hizo más fuerte, como si algo estuviera corriendo a la par de la furgoneta, justo en el límite de la oscuridad.
Giraba la cabeza, pero solo veía el desierto vacío y pálido bajo la luna. La temperatura dentro de la cabina pareció bajar de golpe, y un escalofrío me recorrió la espalda, erizándome el vello de los brazos. Pensé en mi padre, en su decepción. Quizás esta soledad era mi castigo. Fue entonces cuando escuché el sonido, un golpeteo rítmico, metálico. Clang, clang, clang. Se detuvo. Luego, otra vez. Clang, clang, clang. Bajé la velocidad, aguzando el oído. Parecía venir de la parte trasera. Me orillé en el acotamiento, una franja de grava que se perdía en la negrura. Apagué el motor y el silencio fue absoluto, tan denso que me zumbaban los oídos. Salí de la cabina. El frío me golpeó como una bofetada. La luz de la luna era tan brillante que proyectaba mi sombra larga y deforme sobre el asfalto. Con la linterna del móvil en la mano, rodeé la furgoneta. Las llantas parecían bien. No había nada fuera de lugar. Estaba a punto de volver a subir cuando lo oí de nuevo, esta vez más claro. No era un golpeteo, era un canto, un tarareo bajo, melancólico y terriblemente desafinado. Venía de debajo del vehículo. El corazón se me desbocó. Apunté la linterna debajo de la furgoneta y lo que vi me heló la sangre. Agazapada junto al neumático trasero derecho, había una figura. Era humanoide, pero sus proporciones eran incorrectas. Extremadamente alta y delgada, con brazos y piernas tan largos y finos que parecían ramas secas. Estaba desnuda, su piel de un blanco ceroso que brillaba bajo la luz artificial. Pero lo peor era su cabeza. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie lisa de piel. Y, sin embargo, el tarareo salía de ella, una vibración gutural que resonaba en el aire. Con una de sus manos increíblemente largas, de dedos como agujas, golpeaba rítmicamente la llanta de metal con una uña amarillenta y gruesa. Clang, clang, clang. Me quedé paralizado, incapaz de gritar, de moverme. Mi mente intentaba darle sentido. Una alucinación por el cansancio, un drogadicto perdido en el desierto. Pero ninguna explicación lógica encajaba con la ausencia de rostro, con esa anatomía imposible. La criatura dejó de golpear la llanta. Lentamente, giró su cabeza lisa hacia mí, como si pudiera verme. El tarareo cesó. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Luego, con una agilidad antinatural, comenzó a arrastrarse fuera de debajo de la furgoneta, moviendo sus extremidades de una manera que recordaba a una araña. No hizo ningún sonido, solo el roce de su piel contra la grava. El instinto de supervivencia finalmente se activó. Corrí hacia la puerta del conductor. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave. Salté adentro, cerré la puerta con seguro y arranqué el motor. La criatura ya estaba de pie, erguida en toda su altura imposible, a solo unos metros de mi ventanilla. Su cabeza lisa se inclinó hacia un lado, un gesto de curiosidad que resultaba grotesco. Pisé el acelerador a fondo. Las ruedas chirriaron sobre la grava antes de agarrarse al asfalto. No me atreví a mirar por el espejo retrovisor hasta que estuve a varias millas de distancia. Cuando lo hice, no había nada, solo la carretera vacía y la luna, observando desde arriba.
Conduje sin parar hasta la siguiente ciudad, una pequeña comunidad de casas rodantes y una gasolinera abierta 24 horas. Me temblaban tanto las piernas que casi me caigo al bajar. El encargado, un anciano con ojos cansados, me miró con extrañeza mientras yo compraba 3 cafés y me los bebía de un trago. No dije nada. ¿Qué podía decir? Que una cosa sin rostro me había cantado desde debajo de mi furgoneta. Nunca volví a ser el mismo. La culpa por mi hermano no desapareció, pero ahora estaba mezclada con un miedo primario a la soledad y al silencio. A veces, cuando estoy en la cama y todo está en calma, creo escuchar ese tarareo desafinado, ese clang metálico. No sé qué era esa cosa. No sé si era una manifestación de mi propia culpa, un demonio del desierto, o simplemente una mente agotada jugándome una mala pasada. Pero sé que cuando finalmente logré contactar a Daniel unas semanas después, mi voz se quebró al pedirle perdón. La promesa a mi padre adquirió un nuevo peso, porque entendí que hay cosas en la oscuridad, tanto afuera como adentro de uno mismo, a las que es mejor no enfrentarse solo. Esa fue mi experiencia, señor Williams. Espero sirva para su programa. Ahora, continuamos con más. La estática en el espejo. Hola, señor Williams. Soy un gran admirador de su podcast. Mi nombre es Ricardo y soy exmilitar. Serví en el ejército durante 12 años, 2 de ellos en Afganistán. Uno cree que después de ver el horror de la guerra, nada puede asustarte. Estás equivocado. El verdadero terror no siempre viene del cañón de un arma. Mi problema personal, mi ancla al pasado, era una decisión que tomé en el campo de batalla. Durante una patrulla, quedamos atrapados en una emboscada. Mi mejor amigo, el sargento Morales, fue herido gravemente. Estábamos bajo fuego intenso y la orden era retirarse. Podía intentar arrastrar a Morales conmigo, pero eso nos ralentizaría, poniéndonos a ambos en la mira. O podía obedecer la orden, dejarlo atrás y salvar mi propio pellejo y el del resto del pelotón. Tomé la segunda opción. Lo dejé. Aún puedo escuchar sus gritos pidiendo ayuda mientras me alejaba. Oficialmente, me dieron una medalla por seguir el protocolo y salvar a 3 hombres. Extraoficialmente, la imagen de Morales desangrándose en el polvo me atormentaba cada noche. Vivía con el fantasma de mi cobardía, una culpa tan pesada que me hizo abandonar el ejército y buscar un trabajo donde no tuviera que tomar decisiones de vida o muerte. Guardia de seguridad nocturno en un área de descanso abandonada en la Interestatal 40, en Arizona. Irónico, ¿verdad? El lugar era un esqueleto de concreto en medio de la nada. Los baños estaban tapiados, las fuentes de agua secas y cubiertas de óxido. Mi trabajo era simplemente estar allí, en mi camioneta, y asegurarme de que ningún vándalo o indigente se instalara. Era el trabajo perfecto para un hombre que huía de la gente y de sí mismo. La noche era mi aliada, el desierto, mi confidente. El viento soplaba a través de los edificios vacíos, creando lamentos que, en mis peores noches, sonaban como los de Morales. El aire olía a creosota y a olvido. La única compañía que tenía era mi reflejo en el espejo retrovisor, el rostro de un hombre que ya no reconocía, con los ojos hundidos y la mandíbula siempre apretada. Mi mente repasaba la emboscada una y otra vez, y si hubiera corrido,
¿Y si lo hubiera cargado? Cada escenario terminaba igual, con su rostro acusador mirándome desde la oscuridad de mis párpados. La construcción del suspense comenzó de forma sutil. Pequeños fallos en el equipo. La linterna parpadeaba sin motivo. La radio del coche, que siempre sintonizaba en una emisora de rock clásico, a veces se quedaba en silencio, emitiendo solo una estática suave, casi como una respiración. Luego, empecé a ver cosas por el rabillo del ojo, sombras que se movían entre los pilares de los merenderos abandonados. Al principio, me convencía de que eran coyotes o simplemente el juego de las luces de los camiones que pasaban a lo lejos. Pero la sensación de no estar solo era persistente. Una noche, mientras hacía mi ronda a pie, encontré una de las puertas de los baños, que llevaba años sellada con tablones, entreabierta. El interior olía a humedad y a algo más, algo dulzón y rancio, como carne vieja. No entré. Volví a mi camioneta, el corazón martilleándome el pecho. La culpa y el estrés, me decía, me estaban volviendo paranoico. Morales estaría riéndose de mí. El soldado condecorado asustado por una puerta vieja. El incidente principal ocurrió una noche sin luna, de esas en las que el cielo y la tierra se funden en una sola oscuridad. Estaba sentado en el asiento del conductor, tratando de leer un libro, pero mi mente no paraba de divagar hacia Afganistán. La radio del coche, de repente, se encendió sola. No era música, era estática, una estática densa y pesada. Intenté apagarla, pero el botón no respondía. Subí el volumen, lo bajé, cambié de dial. Nada. Solo ese ruido blanco, como un mar de susurros sin palabras. Fue entonces cuando levanté la vista hacia el espejo retrovisor. Y lo vi. En el asiento trasero de mi propia camioneta había alguien sentado. No podía ver su rostro con claridad. Estaba envuelto en sombras, pero su silueta era inconfundible. Era un soldado. Llevaba el uniforme de combate, cubierto de polvo y suciedad. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza gacha. El terror me paralizó. Mi mano fue instintivamente hacia donde solía llevar mi arma de servicio, pero ahora solo había un asiento vacío. El aire en la camioneta se volvió gélido. Podía ver mi propio aliento condensándose frente a mí. La estática de la radio pareció intensificarse, zumbando directamente en mi cerebro. ¿Quién eres?, logré susurrar, aunque sabía la respuesta. Mi voz sonó débil, patética. La figura no respondió. No se movió. El silencio se estiró, tenso y vibrante. Lentamente, muy lentamente, la figura levantó la cabeza. No pude ver sus rasgos faciales. La oscuridad era demasiado profunda en el asiento trasero. Pero vi algo que brillaba débilmente en la penumbra. Una mancha oscura y húmeda que se extendía por su pecho, justo donde Morales había recibido el disparo. Mi respiración se atoró en mi garganta. Intenté abrir la puerta, pero mis músculos no obedecían. Estaba atrapado, enfrentando el fruto de mi decisión. En un intento desesperado por racionalizar, encendí la luz interior de la cabina. La bombilla parpadeó y luego iluminó el espacio con una luz amarillenta y enfermiza. El asiento trasero estaba vacío. No había nadie, pero la estática de la radio seguía ahí, y el frío era tan intenso,
que me dolían los huesos. Apagué la luz, sumergiéndome de nuevo en la oscuridad, y en el espejo retrovisor, la figura seguía allí, inmóvil. Existía solo en el reflejo. El clímax fue silencioso y devastador. La figura en el espejo levantó una mano, no hacia mí, sino hacia la ventanilla, y señaló hacia el desierto. Giré la cabeza para mirar. A lo lejos, apenas visible, vi una luz roja parpadeando, como una bengala de emergencia. Y entonces lo entendí. No era una acusación, no era una amenaza, era una orden, la misma que yo había ignorado. En ese momento, la estática de la radio cesó abruptamente. El frío se disipó. Miré de nuevo al espejo, y la figura había desaparecido. Solo estaba mi propio rostro pálido y aterrorizado mirándome. Sin pensarlo 2 veces, arranqué la camioneta y conduje hacia la luz parpadeante. Era un coche volcado, una familia atrapada dentro. Llamé al 911 y me quedé con ellos, hablando con la madre herida, tranquilizando a sus hijos, hasta que llegaron los paramédicos. Salvé a 3 personas esa noche. No sé si lo que vi fue el fantasma de Morales, una alucinación o una manifestación de mi culpa, pero esa noche algo cambió. Ya no veo a mi amigo desangrándose en el polvo. Lo veo en mi espejo, un recordatorio silencioso no de mi cobardía, sino de mi deber. Dejé ese trabajo. Volví a la civilización. Ahora soy paramédico. Cada vez que salvo una vida, siento que pago una pequeña parte de mi deuda. El fantasma ya no me atormenta, ahora me guía. Y eso es lo que viví. Gracias por el espacio, señor Williams. Sigamos escuchando las historias de la carretera. El kilómetro 114. Buenas noches a todos en Martínez Historias de Horror. Mi nombre es Ismael. Y esto que les voy a contar me pasó en una de las carreteras menos transitadas de Sonora, México. Soy geólogo y mi trabajo consiste en pasar semanas enteras en medio de la nada, tomando muestras del suelo para compañías mineras. Estoy acostumbrado a la soledad, de hecho, la prefiero. Pero hay una soledad que calma y otra que devora. Mi conflicto era profundo y silencioso. Mi hija, Sofía, de 7 años, estaba luchando contra la leucemia. Cada viaje que yo hacía era para pagar su tratamiento. Un tratamiento carísimo que parecía no estar funcionando. Mi esposa, Elena, me llamaba cada noche, su voz cada vez más delgada y frágil. Yo, mientras tanto, martillaba rocas en el desierto, sintiéndome el hombre más inútil del mundo. Recuerdo una conversación en particular, justo antes de este viaje. Sofía, pálida en su cama de hospital, me hizo prometerle que le traería una estrella fugaz. Para pedir un deseo, papi, me dijo con una sonrisita débil. Yo le prometí que encontraría la más brillante de todas. Esa promesa era una espina en mi corazón. ¿Cómo podía un simple geólogo atrapar una estrella? La impotencia era un veneno que me consumía lentamente, y cada kilómetro que me alejaba de ella se sentía como una traición. El trabajo me llevó a un área remota al oeste de Caborca. Para llegar, tenía que tomar un desvío de la carretera principal y conducir por un camino de tierra que se extendía por más de 150 kilómetros.
Era un camino traicionero, apenas una cicatriz en el paisaje desértico. El calor era sofocante incluso al atardecer, y el aire olía a tierra seca y a la promesa fallida de lluvia. Mi camioneta 4x4 levantaba una nube de polvo rojizo que me seguía como un fantasma. La única señal de civilización eran los marcadores de kilometraje, postes de madera viejos y carcomidos por el sol. Mientras conducía, la voz de Elena resonaba en mi cabeza. El doctor dijo que hay que esperar, Ismael. Solo podemos esperar. La espera era una tortura. Miraba el cielo, buscando estrellas fugaces, pero el sol moribundo teñía el horizonte de naranja y púrpura, ocultando las estrellas. El suspense empezó con el marcador del kilómetro 113. Justo al pasarlo, el motor de la camioneta tosió y se apagó. Maldije en voz alta. No era mecánico, pero sabía lo básico. Abrí el capó, pero no vi nada obviamente incorrecto. Ya estaba anocheciendo. El silencio del desierto cayó sobre mí como una manta pesada. No había grillos, ni el sonido del viento. Un silencio. Fue entonces cuando noté el marcador del kilómetro 114, a unos 100 metros más adelante. Parecía diferente, más nuevo que los otros, pintado de un blanco brillante que resaltaba en la penumbra. Decidí caminar hacia él, quizás encontraría mejor señal para el teléfono satelital. Mientras me acercaba, una sensación de frío me invadió, a pesar del calor residual del día. Era un frío que calaba los huesos. Al llegar al poste, vi que no era de madera, sino de un material liso y pálido, casi como hueso pulido. Y en la base había algo, un pequeño montón de juguetes viejos y descoloridos. Un cochecito de plástico sin ruedas, una muñeca de trapo a la que le faltaba un ojo, un soldadito de plomo. Parecía un pequeño altar improvisado, como los que se ven al costado de las carreteras donde ha habido un accidente. Sentí un nudo en el estómago. Pensé en Sofía, en sus juguetes alineados en la repisa del hospital. Una ráfaga de viento helado levantó polvo a mi alrededor, y, por un instante, me pareció escuchar la risa ahogada de un niño. Me giré bruscamente. No había nadie, solo el desierto interminable y las sombras que se alargaban. Regresé a la camioneta, la inquietud creciendo en mi pecho. Intenté arrancar el motor de nuevo, y esta vez, para mi sorpresa, funcionó. Suspiré aliviado y pisé el acelerador. Pasé junto al marcador del kilómetro 114, echando una última mirada a los juguetes. Conduje durante lo que parecieron 10 minutos, a una velocidad constante. El siguiente marcador debería ser el 115, pero no lo era. Era el 114. El mismo poste blanco, el mismo montón de juguetes. Frené en seco. ¿Cómo era posible? Debí haberme confundido. Quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Retrocedí, incrédulo, hasta que el poste volvió a quedar fuera de mi vista. Luego, aceleré de nuevo, esta vez prestando suma atención. Conté los segundos, observé el paisaje, y allí estaba de nuevo, kilómetro 114. El pánico comenzó a filtrarse. Esto no era normal, era un bucle. Estaba atrapado. Lo intenté una y otra vez. Rápido, lento, marcha atrás. Cada vez que avanzaba, volvía al mismo punto. La camioneta, el desierto y yo.
atrapados en un fragmento de carretera que se repetía hasta el infinito. Fue en el quinto o sexto intento que lo vi. Sentada junto a los juguetes, a los pies del poste, había una niña. No podía tener más de 6 o 7 años. Llevaba un vestido blanco, ahora sucio y andrajoso. Su cabello oscuro le caía sobre la cara, ocultando sus rasgos. Estaba completamente inmóvil. Mi corazón se detuvo. No había estado allí antes. Apagué el motor. El silencio era total. La niña no se movió. No levantó la cabeza. Parecía no notar mi presencia. No emitía ningún sonido. Solo estaba allí, una aparición imposible en medio de la nada. Los pensamientos se agolpaban en mi cabeza. ¿Era real? ¿Un fantasma? ¿Una trampa? La imagen de Sofía en su cama de hospital se superpuso a la de la niña. El miedo luchaba contra un extraño instinto protector. Abrí la puerta de la camioneta. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz temblorosa. La niña no reaccionó. El clímax llegó cuando decidí acercarme. Salí del vehículo y caminé lentamente hacia ella. Cada paso se sentía pesado, como si avanzara contra una corriente invisible. El frío se intensificó. A medida que me acercaba, vi que sus manos, apoyadas en su regazo, sostenían algo. Una piedra pequeña y oscura. Cuando estaba a solo unos metros de ella, la niña finalmente levantó la cabeza. No pude ver su cara. Seguía cubierta por su cabello enmarañado. Pero levantó la mano que sostenía la piedra y me la ofreció. Su gesto era lento, deliberado. No había amenaza en él, solo una extraña solemnidad. Dudé un instante y luego, movido por un impulso que no entendía, tomé la piedra. Era extrañamente cálida al tacto, casi vibrante. En cuanto mis dedos la rozaron, la niña bajó la mano y volvió a su posición inicial, con la cabeza gacha. En ese preciso momento, detrás de mí, escuché el rugido de un motor. Me giré y vi las luces de mi propia camioneta encenderse y el vehículo arrancar por sí solo. Corrí hacia ella, pero aceleró, dejándome atrás, varado en la oscuridad, junto a la niña silenciosa y el poste del kilómetro 114. Me quedé allí, observando cómo las luces traseras desaparecían, y me preparé para lo peor. Pero la niña simplemente se desvaneció, como humo en el viento, y el poste del kilómetro 114 parpadeó y se transformó en el 115. El bucle se había roto. Caminé toda la noche. Al amanecer, un granjero me encontró y me llevó al pueblo más cercano. Cuando finalmente pude llamar a mi esposa, su voz era diferente. Estaba llorando, pero de alegría. «Es un milagro, Ismael. ¡Un milagro!». La fiebre de Sofía bajó. Los doctores no lo entienden. Dicen que la infección está remitiendo. Aún tengo la piedra. Es un meteorito, un pequeño trozo de estrella caído del cielo. No sé qué pasó esa noche. No sé si fue un fantasma que me ayudó, o si el desierto mismo escuchó la promesa de un padre desesperado. Pero a veces, cuando miro la piedra, siento ese frío antinatural y recuerdo a la niña silenciosa del vestido blanco. Mi hija se recuperó por completo. Le di la piedra, mi estrella fugaz. Ella pidió su deseo y se cumplió. Aún tiemblo al recordarlo. Aquí, el señor Williams, con el siguiente relato de nuestros oyentes.
La casa de las luces amarillas. ¿Qué tal, señor Williams? Aquí le va mi historia. Soy trailero. Me llamo Armando. Llevo casi 30 años en esto. He recorrido cada rincón de México y he visto cosas raras, créame. Pero nada como lo que me pasó en la carretera 57, en el tramo que va de San Luis Potosí a Matehuala, conocido como el tramo del silencio. Mi conflicto en ese entonces era con el tiempo, o más bien con la falta de él. Mi madre estaba muriendo. Tenía Alzheimer y cada día que pasaba, un pedazo de ella se desvanecía. Yo estaba a cientos de kilómetros de distancia, transportando refacciones de automóviles, mientras ella me olvidaba. Hablé con ella por teléfono antes de salir de la bodega. ¿Quién habla?, me preguntó. Soy yo, mamá. Armando, tu hijo. Hubo una larga pausa. Yo no tengo ningún hijo que se llame Armando, respondió y colgó. Cada palabra fue una puñalada. Me sentía atrapado en mi cabina, corriendo contra un reloj que ya se había detenido para ella, persiguiendo un recuerdo que ya no existía. El arrepentimiento era mi copiloto, susurrándome sobre todos los años que había pasado en la carretera en lugar de estar con ella. Era una de esas noches de verano, calurosa y pegajosa. El asfalto parecía sudar bajo la luna, y el aire estaba tan quieto que se podía cortar con un cuchillo. Olía a ozono, a la promesa de una tormenta que nunca llegaba. El tramo del silencio así hacía honor a su nombre. La radio solo emitía estática. El teléfono no tenía señal. Solo era yo, el motor de mi Kenworth y el zumbido de los insectos contra el parabrisas. Mi mente era un torbellino de recuerdos. Mi madre enseñándome a andar en bicicleta, su rostro en mi graduación, sus manos arreglando mi camisa antes de mi boda, y luego su mirada vacía al otro lado del teléfono. La culpa me hacía apretar el volante con tanta fuerza que mis nudillos se ponían blancos. El suspense comenzó de forma gradual. A lo lejos vi una luz, una sola luz amarilla, parpadeando en la inmensidad de la llanura desértica. Era extraño. No había pueblos ni ranchos en kilómetros a la redonda. A medida que me acercaba, vi que la luz provenía de la ventana de una casa. Era una casa pequeña, de un solo piso, que parecía fuera de lugar, como si hubiera brotado de la tierra. Estaba a unos 50 metros de la carretera. No había camino de entrada, ni vallas, ni otras luces. Solo esa ventana solitaria con su luz amarilla parpadeante. Reduje la velocidad, la curiosidad mezclada con una creciente sensación de inquietud. ¿Quién viviría ahí? Al pasar justo enfrente, miré hacia la ventana y la vi. Una silueta. Una mujer anciana, sentada en una mecedora, moviéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás. Solo podía ver su perfil, una figura oscura contra la luz pulsante. Algo en su postura me recordó a mi madre. Sentí un escalofrío. Aceleré, dejando la casa atrás, pero la imagen se quedó grabada en mi retina. Unos 20 kilómetros más adelante, el motor empezó a fallar. Se ahogaba, perdía potencia. Me orillé, frustrado. No era una falla grave, probablemente un filtro de combustible sucio, pero me tomaría tiempo arreglarlo. Mientras buscaba mis herramientas, levanté la vista y mi sangre se heló. A lo lejos, en la oscuridad, vi una luz amarilla parpadeando. No podía ser, era imposible. Había conducido 20 kilómetros en línea recta,
Me subí a la cabina y miré el odómetro. Había avanzado. No estaba loco, pero allí estaba, la misma casa, la misma luz. Era como si la carretera se hubiera curvado sobre sí misma, trayéndome de vuelta al mismo punto sin que me diera cuenta. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de mí. Esta vez, al mirar por la ventana, la anciana no estaba en la mecedora. Estaba de pie, de cara a la ventana, mirándome fijamente. Aún no podía ver su rostro, solo su silueta, pero sentí su mirada atravesarme. El incidente se intensificó. Decidí ignorarla, concentrarme en la reparación. El miedo era solo eso, miedo. El estrés, la falta de sueño. Había una explicación lógica. Mientras trabajaba, escuché un sonido, el crujido de la grava. Alguien se acercaba. Levanté la cabeza y la vi. La anciana había salido de la casa y caminaba lentamente hacia mí. Se movía con una rigidez antinatural. Sus pies apenas se levantaban del suelo. Llevaba un camisón blanco, sucio y gastado. A medida que se acercaba, la luz de mi linterna iluminó su rostro y el grito murió en mi garganta. No era mi madre, pero era idéntica a ella. La misma cara, el mismo pelo blanco, las mismas arrugas, pero sus ojos estaban vacíos. Eran dos cuencas oscuras, sin vida, sin reconocimiento. Se detuvo a unos metros de mí, inmóvil. No dijo nada, no hizo ningún gesto. Solo estaba allí, mirándome con esos ojos huecos. El olor a tierra mojada y a naftalina, el olor de la habitación de mi madre, llenó el aire. Quería correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. Mi mente gritaba, pero mi boca no emitía sonido. Era mi madre, y a la vez no lo era. Era la encarnación de su enfermedad, la cáscara vacía que estaba dejando atrás. El clímax fue una confrontación silenciosa. Levanté una mano temblorosa. «¿Mamá?», susurré. La figura inclinó la cabeza, un movimiento lento y quejumbroso, como de madera vieja. Luego, levantó su propia mano, una réplica exacta de la mía, y señaló hacia el tráiler. Después, señaló de nuevo a la carretera, en la dirección de la que yo venía, y finalmente se señaló a sí misma y negó lentamente con la cabeza. No necesitaba palabras para entender. «No vuelvas. No hay nada para ti aquí. Sigue tu camino». Era un adiós, una liberación. En ese momento, la figura se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la casa, con la misma lentitud arrastrada. La vi entrar y la luz amarilla parpadeante se apagó, sumiendo la casa en una oscuridad total. Me quedé allí, temblando, hasta que el primer rayo de sol tocó el horizonte. El motor arrancó al primer intento. Cuando pasé por el lugar donde había estado la casa, no había nada, solo desierto. Recibí la llamada unas horas después. Mi madre había fallecido durante la noche, en paz, mientras dormía. No sé qué fue lo que vi. Un fantasma, una visión, mi propia mente torturada dándome el cierre que necesitaba. Pero ya no siento culpa. Siento paz. Ella me liberó, me dio permiso para seguir adelante. Y aunque la extraño cada día, ya no la busco en los espejos retrovisores de mi vida. Espero que mi relato les haya puesto los pelos de punta.
Continuamos con la siguiente historia en Martínez Historias de Horror. El pasajero de la niebla. Señor Williams, buenas noches. Mi nombre es Alberto. Trabajé como policía nocturno en una pequeña ciudad de Oregón durante 15 años. He visto lo peor de la naturaleza humana, pero lo que voy a contar no fue obra de ningún hombre. Mi demonio personal no llevaba uniforme. Era una crisis existencial en toda regla. Mi esposa me había dejado 6 meses antes. Se fue una mañana mientras yo dormía después de un turno de 24 horas. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Ya no sé quién eres, y lo que es peor, ya no sé quién soy yo contigo. Necesito encontrarme. Esas palabras se repetían en mi cabeza como un eco. Tenía 45 años, un trabajo que me consumía, un apartamento vacío y un profundo sentimiento de fracaso. La anécdota que define mi estado mental de entonces es simple. Una noche, atendiendo un llamado por violencia doméstica, el marido me gritó: ¿Y tú qué sabes del amor si estás más solo que un perro? Sus palabras, aunque venían de un miserable, me dieron justo en el blanco. Me sentí expuesto, un fraude que intentaba arreglar las vidas de otros mientras la suya se hacía pedazos. La noche de los hechos, una densa niebla había descendido sobre el valle. Era como conducir a través de la leche. La visibilidad era de apenas un par de metros, y las luces de mi patrulla se reflejaban en la humedad, creando un halo espectral. El mundo se había reducido a mi parabrisas y al sonido de las gotas de agua golpeando el techo. Olía a pino mojado y a tierra húmeda. Estaba patrullando la vieja carretera 22, una ruta sinuosa que bordeaba el bosque nacional. Era una noche lenta, sin incidentes. Demasiado tiempo para pensar. Mi mente vagaba por los recuerdos de mi matrimonio, buscando el punto exacto en que todo se había torcido. La soledad en la patrulla era un espejo de la soledad de mi vida. El suspense comenzó con una llamada por la radio. Un coche averiado a la altura del marcador de la milla 34. Cuando llegué, encontré un sedán antiguo aparcado en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando débilmente. Pero no había nadie. El coche estaba vacío. Las puertas sin seguro. El interior estaba frío, como si llevara horas abandonado. Lo extraño es que no había huellas alrededor del vehículo, a pesar del barro blando del arcén. Era como si el conductor se hubiera desvanecido. Informé de la situación y continué mi patrulla, una sensación de inquietud instalándose en mi estómago. Unos kilómetros más adelante, vi a alguien caminando por el borde de la carretera, una figura solitaria, apenas visible a través de la espesa niebla. Reduje la velocidad. Era un hombre. Llevaba un traje oscuro, anticuado, y un sombrero. Parecía un viajante de los años 50. Detuve la patrulla a su lado y bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda, señor? La noche no está para caminar. El hombre se detuvo y se giró hacia mí. Su rostro estaba en sombras bajo el ala del sombrero. No respondió. Solo se quedó allí, mirándome. Hay un coche averiado unos kilómetros atrás. ¿Es suyo? Insistí. Lentamente, asintió. Suba, lo llevaré al pueblo más cercano para que pueda llamar a una grúa. Abrió la puerta trasera y se sentó. En el momento en que cerró la puerta, un frío glacial llenó el coche. Un frío antinatural
que no tenía que ver con la temperatura exterior. Podía ver mi propio aliento. Miré por el espejo retrovisor. El hombre estaba sentado perfectamente erguido, con las manos en el regazo. No podía ver su cara, solo la oscuridad bajo su sombrero. El incidente paranormal se desarrolló en un silencio absoluto. Conduje durante varios minutos, esperando que dijera algo, que me diera alguna indicación. Nada. El silencio era tan pesado que podía sentirlo presionar mis tímpanos. La única comunicación eran mis preguntas y sus respuestas, que no eran verbales. ¿De dónde viene?, pregunté, tratando de romper el hielo. No hubo respuesta. ¿Vive por aquí? Silencio. La inquietud se convirtió en miedo. Había algo terriblemente mal con mi pasajero. Miré de nuevo por el espejo retrovisor, y esta vez el terror me atenazó. El hombre no se reflejaba en el espejo. El asiento trasero, en el reflejo, estaba completamente vacío, pero yo sabía que estaba allí. Podía sentir su presencia, su frío. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi entrenamiento policial me decía que mantuviera la calma, que evaluara la amenaza. Pero, ¿cómo evalúas algo que no debería existir? El clímax fue sutil y terrorífico. Mientras conducía, la niebla se hizo aún más densa, si es que eso era posible. Las luces de la patrulla apenas penetraban 1 metro. De repente, el hombre se inclinó hacia adelante. Sentí su aliento helado en mi nuca, aunque no escuché ningún sonido de respiración. Levantó una mano y señaló a través del parabrisas hacia la niebla. Ahí, dijo. Fue la única palabra que pronunció. Su voz era un susurro seco, como hojas muertas arrastradas por el viento. Miré en la dirección que señalaba. No vi nada, solo la pared blanca de la niebla. Pero frené por instinto. Y justo cuando el coche se detuvo, un enorme ciervo saltó a la carretera, exactamente donde habríamos estado si no hubiera frenado. El animal nos miró con ojos brillantes y luego desapareció en la niebla. El impacto nos habría matado. Me giré para mirar al hombre, para agradecerle, para preguntarle cómo lo supo. Pero el asiento trasero estaba vacío. Se había ido, y esta vez, de verdad. La puerta no se había abierto, simplemente se había desvanecido. El frío antinatural se fue con él. Me quedé allí, en medio de la carretera, con el motor en marcha y el corazón en la garganta. No sé quién o qué era ese hombre. El fantasma de un viajero, un ángel guardián, o quizás una proyección de mi propia soledad, un reflejo de mi yo perdido que apareció para decirme que, aunque me sintiera invisible, todavía importaba, que todavía había un propósito. Después de esa noche, algo cambió en mí. Dejé de buscar respuestas en el pasado y empecé a buscar un camino en el presente. Me uní a un grupo de senderismo. Adopté un perro. Empecé a reconstruir mi vida, no para nadie más, sino para mí. Aún no sé quién soy, pero por primera vez en mucho tiempo, tengo ganas de averiguarlo. Hasta aquí mi testimonio. Saludos a todos los que recorren las carreteras de la oscuridad. Escuchemos qué más nos han enviado. La deuda de la huesera. Señor Williams, un saludo a usted y a su audiencia. Soy Mateo, ex infante de Marina.
Serví en Irak. Vi cosas que te marcan el alma, pero la experiencia más aterradora de mi vida no fue en una zona de guerra, sino en un tramo desolado de la carretera interestatal 88 en California, cerca de la frontera con México. Mi conflicto era una herida invisible que supuraba por dentro. En una operación, un error de cálculo mío, un dato de inteligencia que interpreté mal, llevó a mi unidad a una trampa. Perdimos a 2 hombres, 2 chicos que apenas habían cumplido los 20. El ejército lo llamó daño colateral aceptable. Para mí fue una sentencia de por vida. Cargaba con sus muertes cada segundo de cada día. Dejé la marina, pero no pude dejar atrás la culpa. Me convertí en conductor de camiones de carga. Un intento de perderme en la inmensidad del país, de huir de los fantasmas que me susurraban al oído cada vez que cerraba los ojos. Una noche, en un bar de carretera, le conté mi historia a un veterano de Vietnam. Me escuchó en silencio y luego me dijo: «Hijo, hay deudas que no se pagan con dinero, se pagan con un pedazo de tu alma». Tenía razón. Mi alma estaba en bancarrota. El viaje era rutinario. Llevar un cargamento de productos electrónicos de Yuma a San Diego. La I-8 atraviesa el desierto de Colorado, un paisaje lunar de rocas y arena. Era de noche, una de esas noches sin luna, donde las estrellas parecen agujeros en una tela negra. El aire era seco y olía a polvo y a la soledad de milenios. El único sonido era el rugido de mi motor y la música de Johnny Cash en la radio, cantando sobre hombres perdidos y redención. Mi mente, como siempre, estaba en aquel día en Fallujah. Repasaba cada decisión, cada movimiento, buscando un resultado diferente, una forma de traerlos de vuelta. Pero el pasado es una carretera de un solo sentido. El suspense comenzó con una luz parpadeante en mi espejo lateral. Un coche me seguía, pero mantenía una distancia extraña. A veces se acercaba, luego retrocedía. No intentaba adelantar. Sus faros no eran los típicos blancos o amarillos. Eran de un color ámbar pálido, casi como la luz de las velas. Me puse nervioso. En esas carreteras por la noche, nunca se sabe con quién te puedes topar. Podrían ser bandidos o simplemente alguien jugando. Pero después de media hora, el juego se volvió siniestro. El coche imitaba cada uno de mis movimientos. Si yo reducía la velocidad, él también. Si aceleraba, él aceleraba. Era una danza macabra en la oscuridad. Decidí quitármelo de encima. Pisé el acelerador. Mi tráiler rugió y ganó velocidad. El coche ámbar hizo lo mismo, manteniéndose a la misma distancia. Fue entonces cuando, en una recta, el coche se emparejó conmigo. Giré la cabeza para mirar al conductor, listo para gritarle o hacerle una señal obscena. Y lo que vi me heló. No había conductor. El asiento del piloto estaba vacío. Pero el coche, un viejo Ford Falcon destartalado, seguía avanzando, perfectamente alineado con mi cabina. Entré en pánico y di un volantazo. El tráiler se tambaleó peligrosamente. El Falcon se desvió con la misma fluidez y se colocó de nuevo detrás de mí. El incidente se convirtió en una pesadilla. El coche comenzó a golpearme. Pequeños toques en la parte trasera del remolque. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!
Cada golpe era un martillazo en mis nervios. Llamé a la policía por la radio, pero solo obtuve estática. Estaba solo. En una curva, el Falcon aceleró y me golpeó con más fuerza en el lateral, tratando de sacarme de la carretera. Luché con el volante. El sudor me corría por la cara. Fue entonces cuando vi a la pasajera. En el asiento del copiloto del Falcon había una figura. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Su piel era como pergamino estirado sobre los huesos. Llevaba un vestido negro hecho jirones. Su rostro era una calavera, con las cuencas de los ojos vacías y oscuras. Pero no era una calavera normal. Estaba adornada con lo que parecían pequeños huesos de animales y pájaros, entretejidos en su pelo blanco y ralo. Era una huesera, una recolectora de huesos, una figura del folclore del desierto. La huesera no hizo ningún sonido. Solo me miraba desde sus cuencas vacías mientras el coche fantasma seguía atacándome. Entendí que no quería matarme. Estaba jugando conmigo, torturándome. Era una prueba. Mi mente, nublada por el terror, hizo una conexión. Los dos chicos que murieron. Dos almas. Una deuda. La huesera era la cobradora. El clímax fue una rendición. En un momento de claridad desesperada, dejé de luchar. Solté poco el volante. «Está bien», grité a la nada, mi voz rota por el pánico. «Lo entiendo. Fue mi culpa. Yo los maté». En el instante en que pronuncié esas palabras, el Ford Falcon dejó de golpear. Se emparejó a mi lado una última vez. La huesera levantó una mano huesuda y señaló hacia el asiento del copiloto de mi propia cabina. Giré la cabeza y allí estaban los dos soldados, sentados en silencio, no como fantasmas terroríficos, sino como eran en vida, jóvenes, con el uniforme polvoriento. No me miraron con acusación, solo con una infinita tristeza. Uno de ellos, el cabo Ramírez, negó lentamente con la cabeza, como diciendo, «No fue tu culpa». Y luego se desvanecieron. Miré de nuevo hacia el Falcon. Se estaba desviando de la carretera, adentrándose en el desierto, su luz ámbar parpadeando hasta que desapareció en la oscuridad. El coche se había ido. Los fantasmas se habían ido. La deuda, de alguna manera, estaba saldada. Detuve el tráiler en el arcén y lloré. Lloré por primera vez desde que dejé la marina. Lloré por los chicos, por mí, por la carga que había llevado durante tanto tiempo. No sé si fue real o si el desierto y mi culpa conspiraron para crear la alucinación más vívida de la historia. Pero desde esa noche, los fantasmas ya no me susurran. El silencio en mi cabeza es, por fin, solo silencio. El reflejo de la curva del diablo. «Buenas noches, señor Williams», le habla Julián. Fui fotógrafo de nota roja durante casi una década en Tijuana. Vi más cosas horribles de las que cualquier persona debería ver, pero nada me preparó para lo que encontré en la carretera libre a Tecate, en el tramo conocido como la curva del diablo. Mi problema no era algo que pudiera fotografiar, era el peso de una promesa incumplida. Mi hermana menor, Valeria, había muerto en un accidente de coche 5 años antes. Yo iba conduciendo. Discutíamos por una estupidez, como siempre. Quité los ojos de la carretera un segundo para mirarla.
Para enfatizar mi punto, en ese segundo, un coche que venía en sentido contrario invadió nuestro carril. Di un volantazo, pero fue demasiado tarde. Yo salí con apenas unos rasguños. Ella murió en el acto. La última imagen que tengo de ella con vida es su rostro enfadado, a punto de replicarme. Esa imagen me perseguía. Cada accidente que cubría, cada cuerpo destrozado, era un recordatorio de mi fracaso. Me había convertido en un espectador profesional de la tragedia, un castigo autoimpuesto. La promesa que le había hecho a mi madre en el funeral de Valeria. La cuidaré siempre. Era una broma cruel que resonaba en mis oídos. Una noche recibí un aviso. Un accidente feo en la Curva del Diablo. Era un lugar famoso por la cantidad de cruces que salpicaban sus bordes. La leyenda local decía que el diablo mismo esperaba allí para cobrar almas. Para mí, eran solo tonterías. Era una curva mal diseñada en una carretera vieja. Fui para allá, con mi cámara y mi cinismo a cuestas. La noche era fría y con una niebla baja que se aferraba al asfalto. El aire olía a llanta quemada y a ese olor metálico y cobrizo que aprendes a reconocer demasiado bien en mi oficio. La escena del accidente estaba extrañamente silenciosa. No había ambulancias ni policía, solo un coche volcado, con el techo aplastado contra el suelo. El suspense comenzó cuando me acerqué al vehículo. No había señales de vida, ni de muerte. El coche estaba vacío, pero la puerta del conductor estaba abierta, como si alguien hubiera salido. Extraño, pensé. La policía debería haber estado aquí. Mientras tomaba fotos del coche destrozado, sentí que algo no estaba bien. La sensación de ser observado era abrumadora. Me giré, barriendo el área con mi linterna. Nada, solo árboles retorcidos y sombras danzantes. Fue entonces cuando vi el espejo retrovisor del coche volcado. Estaba intacto, apuntando directamente hacia mí. Me acerqué para fotografiar el interior del vehículo, y mi reflejo apareció en el espejo. Pero no era mi reflejo. Era yo, sí, pero mi rostro estaba cubierto de sangre, con un corte profundo en la frente, y a mi lado, en el reflejo, estaba mi hermana Valeria. Me miraba, no con enfado, sino con una tristeza infinita. Aparté la vista, mi corazón latiendo desbocado. Es el estrés, el lugar. Zrenia, me dije. Volví a mirar. La imagen seguía allí. Mi yo ensangrentado y el fantasma de mi hermana, mirándome desde un mundo al otro lado del cristal. El incidente se volvió una confrontación personal. Me quedé hipnotizado por la imagen. No era amenazante, era acusadora. El reflejo de mi hermana levantó una mano y señaló algo detrás de mí. En el espejo, vi una figura oscura parada en medio de la carretera, justo en el vértice de la curva. Me giré en la vida real. No había nadie. La carretera estaba vacía. Volví a mirar el espejo. La figura seguía allí, y Valeria, en el reflejo, negó con la cabeza, como advirtiéndome. Entendí que el espejo no me mostraba lo que había, sino lo que podría haber, o lo que estaba a punto de suceder. De repente, escuché el sonido de un motor a toda velocidad, acercándose. Un par de faros aparecieron, cortando la niebla, viniendo directamente hacia mí.
Estaba parado justo donde la figura del espejo había estado. El clímax fue un acto de fe. No lo pensé. Obedecí al fantasma de mi hermana. Salté fuera de la carretera, cayendo en una zanja justo cuando un coche pasaba a toda velocidad, perdiendo el control en la curva y estrellándose exactamente donde yo había estado parado. El sonido del metal retorciéndose fue ensordecedor. Por segunda vez esa noche, la curva del diablo cobraba su peaje. Corrí hacia el nuevo accidente. El conductor, un joven, estaba herido pero vivo. Llamé a emergencias. Mientras esperaba, volví a mirar el coche original, el que estaba volcado. El espejo retrovisor ahora solo reflejaba la noche vacía. La imagen de mi hermana se había ido. Dejé mi trabajo esa misma semana. Vendí mi cámara. Entendí el mensaje. No podía seguir viviendo en el pasado, regodeándome en la tragedia. Valeria no me salvó la vida para que yo siguiera desperdiciándola. No sé si lo que vi fue su espíritu o una alucinación creada por mi mente culpable, pero me dio una segunda oportunidad. Y esta vez no pienso quitar los ojos del camino. El último contenedor. Hola, señor Williams. Soy Miguel. Fui oficial de logística en la Marina Mercante. Pasé la mitad de mi vida en el mar, supervisando la carga y descarga de buques en puertos de todo el mundo. El mar te enseña sobre la inmensidad y sobre lo pequeño que eres. Mi conflicto era una tormenta interna. Mi hijo, Leo, se había distanciado de mí. Creció con un padre ausente, una voz en el teléfono desde puertos lejanos. Cuando finalmente me retiré para estar con él, ya era un extraño. Tenía 18 años y me miraba con un resentimiento frío. La anécdota que lo resume todo ocurrió en mi primera semana en casa. Intenté ayudarlo con una tarea de matemáticas. Él me arrebató el papel. He pasado 18 años resolviendo mis problemas solo. No necesito tu ayuda ahora, me dijo. Sus palabras fueron un ancla que me arrastró a un océano de arrepentimiento. Cada contenedor que veía en el puerto de Long Beach, donde conseguí un trabajo como supervisor nocturno, me recordaba los años que había pasado lejos, apilando cajas en lugar de construir una relación con mi hijo. El puerto por la noche es un lugar de otro mundo, un laberinto de gigantes de acero, grúas que parecen dinosaurios dormidos y el olor constante a sal, óxido y diésel. Es un lugar solitario, lleno de ruidos metálicos y el gemido del viento que se cuela entre los contenedores. Mi trabajo era simple: verificar los precintos de los contenedores que iban a ser cargados en la madrugada. Una rutina monótona que me daba demasiado tiempo para pensar en Leo. El suspense comenzó una noche de tormenta. La lluvia caía a cántaros y los relámpagos iluminaban el patio de contenedores, creando sombras grotescas. Estaba verificando una fila de contenedores refrigerados. El zumbido de sus motores era un sonido constante. Al final de la fila, había un contenedor que no estaba en mi lista. Era viejo, oxidado, sin ninguna marca o número de serie. Y no estaba refrigerado. Estaba completamente silencioso, lo cual era extraño en sí mismo, en medio del ruido del puerto. Me acerqué, una sensación de malestar creciendo en mí. El aire alrededor de este contenedor era notablemente más frío. Al tocar la pared de metal, estaba helada, cubierta de una fina capa de escarcha,
a pesar del calor de la noche californiana. Esto era imposible. No había ninguna fuente de energía conectada. Fue entonces cuando escuché un sonido desde adentro, un golpe suave, toc, y luego otro, toc, como si alguien golpeara suavemente con un nudillo desde el interior. Mi primer pensamiento fue que alguien se había quedado atrapado. Saqué mi radio para pedir ayuda, pero solo escuché estática. La tormenta, me dije. Me acerqué a las puertas y examiné el precinto. Era un candado viejo y oxidado, uno que no había visto en años. Los golpes continuaron, suaves, insistentes, y luego escuché otro sonido, un llanto, el llanto ahogado y desesperado de un niño. El incidente me puso en una encrucijada. El protocolo decía que no debía abrir un contenedor no registrado, pero el llanto me recordaba a Leo cuando era pequeño y se despertaba de una pesadilla. El instinto paternal, ese que yo había ignorado durante tanto tiempo, gritó más fuerte que cualquier protocolo. Usando un cortapernos de mi camioneta, rompí el candado oxidado. El metal cedió con un gemido. Con un esfuerzo tremendo, abrí una de las pesadas puertas. El interior estaba en completa oscuridad. Un olor a humedad y a algo más, a ropa vieja y a polvo, salió de adentro. Encendí mi linterna y apunté al interior. Estaba vacío, completamente vacío. No había nadie, ni niño, ni cajas, nada. Solo las paredes de metal desnudo. El llanto se había detenido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había imaginado todo. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando el haz de mi linterna captó algo en el suelo, en el rincón más alejado. Me adentré en el contenedor. Era un pequeño barco de juguete, hecho de madera, pintado a mano. Era idéntico al que le había regalado a Leo en su 5º cumpleaños, el último regalo que le di en persona antes de una travesía de 6 meses. Lo recogí. Aún podía ver las iniciales LM que yo mismo había tallado en la proa. El clímax fue devastadoramente silencioso. En el momento en que mis dedos tocaron el barco, la pesada puerta del contenedor se cerró de golpe detrás de mí, sumergiéndome en una oscuridad absoluta y un silencio total. El pánico me inundó. Grité, golpeé las paredes, pero era inútil. Estaba atrapado. Pasaron horas o quizás minutos. Perdí la noción del tiempo. El aire se volvió viciado. Y entonces, en la oscuridad, sentí una presencia. No vi nada, no oí nada, pero supe que no estaba solo. Sentí una pequeña mano tomar la mía. Era fría, pero no amenazante. Y en mi mente, escuché la voz de un niño, la voz de Leo. No te vayas otra vez, papá. No sé cuánto tiempo estuve allí. Me encontraron a la mañana siguiente, inconsciente. La puerta del contenedor estaba abierta, el candado intacto. El barco de juguete estaba en mi mano. Nadie en el puerto supo explicar la existencia de ese contenedor. No estaba en ningún registro. Simplemente apareció y luego, al día siguiente, había desaparecido. Fui a casa. Encontré a Leo en la cocina. No dije nada. Solo le puse el barco de juguete sobre la mesa. Él lo miró y por primera vez en años vi una grieta en su fachada de resentimiento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo guardaste», susurró. «Esa noche hablamos de verdad.
sobre el tiempo perdido, sobre el arrepentimiento, sobre la posibilidad de empezar de nuevo. No sé qué pasó en ese contenedor. Si fue un fantasma, un portal, o mi propia mente culpable creando una prisión para forzarme a enfrentar mi mayor fracaso. Pero me devolvió a mi hijo. Y esa es la única verdad que me importa.